Los ingredientes son, pues obviamente patatas, huevos, aceite para poder freír y aunque la receta no lo dice, yo le voy a echar un poco de sal, pues porque a mí me gusta. En primer lugar, vamos a pelar las patatas. La tortilla española o tortilla de patatas es una receta muy simple a la par que deliciosa, pero tiene una historia bastante interesante. Primero hablemos de las patatas en sí. Estos tubérculos, originarios de la zona de lo que ahora es Perú, pues fueron descubiertos, obviamente ya estaban descubiertos por los habitantes de aquella zona, pero fueron descubiertos por los europeos y traídos a Europa, pero irónicamente en España, uno de los primeros países europeos que tuvo contacto con este tubérculo, fue uno de los últimos en aceptarlo como un alimento propiamente dicho. Sí, además, con el nombre, ya solamente con el nombre de las patatas, tenían una gran confusión, ya que hasta el siglo XIX la palabra patata servía para describir lo que hoy llamamos aquí batata o boniato, y las patatas las llamaban papas o criadillas de tierra. En muchas partes de España, por ejemplo en Andalucía y en otras regiones, siguen llamando a las patatas papas, con el nombre, pues, el nombre que trajeron directamente de América. Como ya he dicho, la patata llevaba ya cientos de años instaurada como alimento en otros países europeos, pero sin embargo en el siglo XIX, por ejemplo, podemos ver que no eran muy aceptadas en la obra de Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales, cuando dice lo siguiente: para el rancho de hoy me han dado una cosa que llaman patatas. Mire, mire, son como piedras. Oí que comiendo estas pelotas sacadas de la tierra se pierde la buena sangre y nos volvemos todos gabachos o ingleses. Yo no entiendo, pero le diré que las probé y me supieron al jabón que traen de Tafalla y Artajona. Que la coman los guiris para que revienten de una vez. Lo que sí ya se sabe por diversas fuentes históricas es que a finales del siglo XVIII la patata ya se consumía más o menos en toda España, pero como un alimento de segunda, como un alimento que estaba visto como lo más pobre de lo más pobre. Respecto a la tortilla de patatas como la conocemos, es bastante seguro que se originó durante el siglo XIX o muy finales del siglo XVIII. Hay una historia bastante, pues popular, que se le atribuye la creación de la tortilla de patatas al general Zumalacárregui durante las guerras carlistas. Esta historia carece bastante de fuentes históricas, sin embargo hay otras teorías que están más documentadas, como por ejemplo las podéis encontrar en libros como La patata en España, Historia y agroecología del tubérculo andino, de Javier López Linaje, y también La historia de la tortilla de patatas, de Ana Cordero. En esos libros, pues, sitúan el origen de la tortilla de patatas en una zona mucho más reducida, concretamente en un pueblo de Badajoz llamado Villanueva de la Serena. A finales del siglo XVIII hubo una serie de hambrunas y José de Tena Godoy y el Marqués de Robledo, en aquella zona de Badajoz, pues tuvieron la iniciativa de intentar reducir de alguna manera los costes del cereal. La idea que tuvieron fue, pues, sustituir parte del proceso de la fermentación del pan, sustituyendo la harina normal por patata, produciendo un pan que la verdad que estaba bastante bueno, quizá algún día lo cocine para que veáis cómo se hacía, y que además, pues, al utilizar menos cereal, el cereal no era tan demandado, lo cual abarataba los costes, y además este pan de patata también, pues, era más barato de hacer y duraba más tiempo antes de ponerse malo, antes de ponerse duro. Este pan de patata, pues, supuestamente fue evolucionando, fueron probándose recetas nuevas hasta que al final derivó en la actual tortilla de patatas. Pero esto, pues, cuando fueron publicados estos estudios, también, pues, surgió muchísima polémica, porque por lo visto lo que realmente se creó, pues, fue un pan de patatas que además fue publicado en la época, hubo una publicación que decía que era una excelente fruta de sartén si lo mezclabas con huevo, es decir, era algo parecido más bien a los churros, más que realmente a una tortilla de patatas, porque era una masa que llevaba harina, que llevaba levadura y que llevaba patata y llevaba huevo, pero no era realmente una tortilla de patatas, que lo único que lleva es, en la versión de ahora, patatas y huevo, nada más. Además, por ejemplo, existe un manuscrito anónimo, pero que está datado de ser como mínimo del 1817, en el que se describe la vida, las costumbres y la alimentación de los labradores navarros, y hay un pasaje que describe que eran tan pobres que tenían que hacer las tortillas con muy pocos huevos y engordarlas con la ayuda de pan o patatas. Por lo tanto, ya ahí estaría viendo una referencia a la tortilla de patatas en un lugar mucho más lejano al que supuestamente era el punto de origen. Esto tiene bastante sentido realmente, porque la patata, como ya he dicho, era considerado un alimento de segunda categoría y normalmente solo lo consumía la gente muy pobre, los labradores, los campesinos, gente muy pobre que no tenía recursos. Entonces, pues, tenía que comer lo que podía, no lo que quería. Y en ese sentido, pues, tiene
tiene bastante lógica que alguien estuviera haciendo una tortilla y decidiera engordarla pues con lo que tenía. No creo realmente que haya una sola persona, esta es mi opinión personal, pero no creo que hubiera simplemente una sola persona que fuera la inventora de la tortilla de patatas. Obviamente, cronológicamente hablando, tiene que haber habido una persona que fuera la primera, pero creo que fue algo que surgió un poco de manera general entre estas clases más humildes. El tema del origen sigue siendo bastante controvertido. Yo no soy historiador, pero si os interesa el tema, hay muchas fuentes, como los libros que he citado, y además si buscáis en internet o en bibliotecas, podréis encontrar una barbaridad de información sobre el tema. Lo que sí es cierto, por ejemplo, volviendo al tema de la tortilla de patatas, es que, bueno, en algunos otros lugares de España, como por ejemplo en las ciudades más ricas, como Madrid, realmente no tenían ni idea de que eran patatas hasta bien entrado el siglo XIX, por ejemplo, después de la Guerra de la Independencia, y tuvimos que esperar hasta mediados del siglo XIX para encontrar la primera receta escrita en un recetario con el nombre de tortilla de patatas, en este caso tortilla de patatas fritas. En este caso está recogido en el libro La cocina perfeccionada de José López Camuñas del año 1854 y dice así: se fríen las patatas partidas en ruedas delgadas, se baten los huevos y cuando estén batidos se echan en las patatas fritas haciendo la tortilla con manteca o aceite. Bien, ya están las patatas fritas. Ahora, pues, lo que quedaría sería, para continuar el proceso, sería batir los huevos y echárselos encima a las patatas. Solamente necesitáis tanto huevo como para cubrir el nivel de las patatas un poco. No hace falta echarle un montón. Yo le voy a echar también un poco de sal, aunque no esté en la receta, pero a mí me gusta así. Un ingrediente que quizá estéis echando en falta algunos de vosotros es la cebolla, que mucha gente lo considera un ingrediente fundamental sin el cual no puedes hacer tortilla de patatas. Y bueno, esa costumbre en realidad llegaría más tarde, históricamente hablando. Las primeras recetas de tortilla de patatas que existieron eran así, simplemente huevo y patata. Así que vamos a hacerlo. Una vez que esté eso mezclado, lo voy a poner en la sartén y lo vamos a cocinar a fuego lento por uno de los lados hasta que el huevo esté lo bastante cuajado para que nos permite darle la vuelta a la tortilla sin romperla. Y entonces la cocinaremos por el otro lado. Antes de echarlo en la sartén, aseguraos de que esté bien untada de aceite. Os recomiendo que echéis aceite en un papel o en un paño y que untéis toda la superficie de la sartén con aceite. En mi caso, como es la misma que he usado para freír las patatas, ya está lo bastante aceitosa, pero tened cuidado de usar una buena sartén antiadherente o en su lugar que esté, pues, bien oleosa.
Bien, pues aquí está nuestra tortilla de patatas ya terminada. La verdad es que tiene una pinta mucho mejor de la que me esperaba que fuese a tener y huele estupendamente. La verdad es que tengo bastante ganas de probarla. Ahora cuando se enfríe un poquito lo haré. Bien, pues esta receta, como veis, es una receta que tiene más de 150 años. De hecho, se supone, hasta a día de hoy, se supone que es la primera receta recogida en un libro de cocina. Pero seguro que muchos de vosotros hoy en día lo seguís haciendo igual. Bien, la tortilla ha sufrido muchas variaciones. Hay bueno, es muy normal cortar la patata con otra forma, cortarla a lo mejor en daditos para que se adapte mejor a la forma de la sartén. Hay quien le pone cebolla, hay quien no le pone cebolla, hay quien incluso le pone un poquito de levadura, no de levadura o de levadura química para que se esponje más. En fin, hay 10.000 variedades, pero en resumen todo se basa en la patata y el huevo. Y aquí es justo eso lo que tenemos. Bueno, pues voy a atreverme a probarlo, espero que no queme demasiado, pero vamos allá. Ha salido muy bien hecha, la patata está tierna, el huevo está en el punto que a mí me gusta, cocinado pero no seco, así que vamos allá. Esto está, pues, como podéis esperar, esto está delicioso. La verdad es que no entiendo cómo los españoles de hace varios siglos podían repudiar tanto a la patata, a las patatas fritas y este tipo de comida, porque es que realmente esto es un manjar de los dioses. Esto es de las mejores comidas que se pueden hacer, baratas, rápidas y fáciles. Así que os recomiendo 100% que hoy hagáis una tortilla de patatas en casa. Muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo.